Hola mi gente, muy buenos días. Espero estén súper bien. El día de hoy vamos a continuar con el video de este recipiente. Recuerden que íbamos a analizarlo bajo una presión hidrostática y tal cual, como se muestra en la pantalla, vamos a asignar las cargas y pues a proceder a simularlo. Espero puedan ayudarme suscribiéndose al canal en el botón de abajo y activando las notificaciones para que no se pierdan de los videos pues que estamos subiendo muy seguido. Así que ayúdanos con este proceso y vamos ya. Como se muestra en la pantalla, el recipiente va a estar sujeto a presión hidrostática. La primera presión, que va a ser la que va a actuar en las paredes. Entonces, como sabrán, esta presión se comporta de una forma triangular, una carga distribuida de forma triangular. O sea que en el punto 1, si el tanque fuese o el recipiente fuese atmosférico, en el punto 1 la presión va a ser atmosférica, 0. Entonces, a medida que va aumentando la profundidad o la altura, esa presión también se va a incrementar. Entonces, estas son las dimensiones, las elevaciones las cuales tiene el recipiente que habíamos modelado en el video pasado. Entonces, en el punto 1 tenemos cierta presión y en el punto 2 tenemos otra presión. Ahora, si el fondo fuese plano, totalmente plano, ¿sí? La presión estaría sometida bajo una carga axial, ¿no? Y podríamos aplicar lo que es la famosa fórmula fuerza sobre área es igual a la presión, ¿no? Sin embargo, al tener una inclinación o cierto grado de inclinación en el fondo, esa presión también va a ir variando desde el punto 2 hasta el punto 3, siendo en este último punto el valor más alto que puede llegar a almacenar como presión este recipiente. Así que tenemos 3 puntos, P1, P2 y P3. Y pues la presión hidrostática va a depender de la densidad pues del fluido, de la altura y también de la gravedad. Vamos a suponer que tenemos un fluido con una densidad de 1098 kilómetro cúbico. La gravedad, bueno, ya la sabemos que 9.81 metros sobre segundo cuadrado. La presión 1 en este punto va a ser 0 pascales. En el punto 2 va a ser 13.162.6 pascales. En el punto 3 va a ser 14.864.5 pascales. Aplicando pues esta fórmula, ¿no? Así que empecemos y nos dirigimos a nuestro programa. Activamos lo que es la opción de simulación. Nos dirigimos a Simulation, nuevo estudio, pueden ponerle el nombre que quieran, recipiente, presión hidrostática, listo. Ahora sí, lo primero que hay que hacer aquí es identificar el material. Recuerden que vamos a trabajar con un acero IC 304. Bueno, y si no lo dije, lo recalco aquí, tal cual. Aplicar material IC 304. Lo segundo es que todo el recipiente vamos a tratarlo como si fuesen sólidos. Debido a que estas piezas, recuerden que lo habíamos modelado mediante un miembro estructural, como si fuese una viga. Pero para este fin vamos a tratar toda la pieza como si fuese un sólido. A continuación procedemos a realizar nuestras sujeciones, que va a estar aquí en la placa base de las patas de soporte. Y ahora sí procedemos a agregar pues nuestras cargas principales. La primera, ¿cuál va a ser? No se olviden, y yo siempre digo que hay que tomar en cuenta en las simulaciones el peso propio o la gravedad del recipiente. Vamos a agregársela, bueno, aquí ya está agregada. Vamos aquí a cortar esto, listo. Antes de proceder a realizar todo esto, recuerden que la cara del cuerpo que va a estar sometida a presión hidrostática es solamente esta parte de aquí. A ver, volvemos a nuestro ejemplo de acá y vamos a hacer o a seleccionar toda esta región. Toda esta región va a estar sometida a lo que es presión hidrostática. Entonces, si yo selecciono aquí, miren cómo se selecciona toda la cara del cuerpo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Pues crearme una línea de partición para que solamente tome en cuenta la zona en donde yo quiero que se aplique esa carga, sin partir el sólido. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros? Crear aquí una línea de partición. ¿Para qué? Para que divida esta área del cuerpo y así poder considerar solamente dicha área en la simulación. Entonces, para realizar eso, nos dirigimos a nuestro modelo. Bien, voy a crear un croquis en el plano alzado. Perfecto. Voy a cambiar aquí de vista con líneas
ocultas y voy a hacer una línea colineal al fondo inclinado. Listo, ahora sí, nos vamos a líneas de partición. Automáticamente, como ya tenía seleccionado el croquis, aparece en la selección y aquí le voy a cambiar aquí de vista. Voy a indicarle que esa línea de partición quiero que se proyecte. La dejamos así tal cual, proyección. Le damos OK. Vamos a seleccionar este lado y, como se darán cuenta, ya no se selecciona toda la región del cuerpo, sino que esta pequeña área, ¿sí? Es en donde va a actuar la fuerza hidrostática. Y si yo selecciono acá, pues arriba debe de aparecer tal cual, como se muestra aquí, ¿no? Nos dirigimos nuevamente a nuestra ventana de simulación. Ya teniendo en cuenta todo lo que hemos hecho anteriormente, ya podemos ingresar pues nuestras fuerzas a la simulación, ¿no? Cargas externas, nos dirigimos a presión y la primera presión pues que vamos a realizar es la del cuerpo. Va a actuar de esa forma. Recuerden que siempre actúa perpendicular a las paredes. Estamos trabajando en pascales, dejémoslo tal cual, newton sobre metro cuadrado. Y aquí viene el punto para llegar a tener la forma triangular de la presión hidrostática. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mediante una distribución no uniforme. Pero estaba faltando aquí algo. Yo para poder realizar para poder asignar esa presión, yo necesito un sistema referenciado de coordenadas. Voy a colocar un sistema de coordenadas justamente en este punto de aquí, en toda la superficie del recipiente, para indicarle al programa que cuando el nivel baje con respecto a este nivel de referencia, la presión vaya aumentando y vaya cambiando. Así que vamos a realizarlo. Nos dirigimos a nuestro programa. Vamos a realizar un croquis justamente aquí. Yo quiero que mi nivel 0 o mi nivel máximo sea en ese punto. Voy a hacer aquí una línea perpendicular o una línea vertical. Bien, ahora sí nos dirigimos a geometría de referencia, sistema de coordenadas, seleccionamos el punto. La presión hidrostática trabaja siempre en la vertical y va variando de acuerdo a la altura. Debemos seleccionar el eje que esté pues en la vertical. En este caso es el del color verde y si nos vamos al sistema neto o al sistema natal de coordenadas de todo el modelo, podemos identificar que la vertical la posee el eje Y. Entonces ese eje yo necesito que esté para abajo, porque la variación de la altura la va a hacer hacia abajo. Entonces vamos a invertir ese eje. Listo. Le damos OK. Bien, una vez creado ya el sistema de coordenadas, tal cual se muestra aquí, procedemos ahora sí a agregar pues nuestra presión hidrostática. Bien, seleccionamos esta cara de acá. Recuerden que la presión siempre es perpendicular a las paredes. Aquí vamos a evaluar esto. ¿Qué valor entonces yo debo agregar aquí? Recuerden que estamos trabajando en pascales y esto va a ser una distribución no uniforme. Entonces, la variable que va a cambiar, ¿cuál va a ser? Va a ser la altura. Entonces, en el sistema de coordenadas que yo he generado, que va a ser el nivel de referencia o el nivel 0, y este va a variar, pueden colocarle en metros, en milímetros, voy a colocárselo en metros. Le voy a indicar que en la dirección X no va a variar absolutamente nada, en la dirección Y sí va a variar, y en la dirección Z no va a variar absolutamente nada. O sea, tendríamos prácticamente 1 por Y, debido a que a los demás le estoy colocando 0. Entonces, ¿qué valor yo debo colocar aquí? Recuerden, la ecuación de la presión hidrostática es densidad por gravedad por la altura. Yo sé que la altura es, pues, la variable que va a estar sujeta a cambios. Entonces, la densidad con la gravedad son valores fijos. Ese valor fijo es el que debe ir aquí, en la magnitud o valor de presión. ¿Cuánto será eso? 10.771.38. Este es el valor que debe ir aquí. Entonces, ¿qué hace la ecuación? Este valor, a medida que la altura va aumentando, pues este valor multiplica a esta ecuación. Y como le hemos colocado 0 en X y 0 en Z, solamente va a multiplicar en la elevación, en la altura, en el eje Y. Le damos OK. Vamos a realizar una vista de sección. Y como se darán cuenta, en la flecha su magnitud va cambiando a medida que
se va acercando al nivel de coordenadas o al sistema de coordenadas que hemos colocado, la flecha es más pequeña. Eso quiere decir que la magnitud es prácticamente cero. Y a medida que esta va aumentando, la magnitud incrementa, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de que esto está bien? Si yo me dirijo a la presión 3, me da un valor de 14.864.5 pascales. Entonces, si yo me dirijo a esta flecha y veo el valor en donde dice absoluto, puedo decir que la presión se acerca muchísimo a ese valor. ¿Por qué no es ese valor? Pues porque el punto en donde está esa flecha está un poco más arriba, en donde debería ser el punto de medición de la presión número 3. ¿Sí? Entonces, esta presión hidrostática ya está agregada a las paredes del tanque. Ahora procedemos a realizar o asignar la presión hidrostática en el fondo. Para ello, yo necesito de igual forma un sistema de coordenadas que esté justamente en este punto de aquí o en el P2. En el P2 debe estar ese sistema de coordenadas, porque a partir de este punto la presión va a ir variando en el fondo. Así que para ello vamos a regresar al modelo y voy a crear un punto o un sistema de coordenadas justamente en ese punto. A ver, nos dirigimos a operaciones, sistema de coordenadas, seleccionamos este punto de aquí y de la misma forma que el sistema de coordenadas anterior, yo necesito que el eje Y o de elevación esté hacia abajo. Vamos a invertirlo. Listo, ahora sí, le damos OK, regresamos a nuestro análisis. Nuevamente, presión, el producto de la densidad con la gravedad no varían, recuerden. Entonces, este valor se mantiene. Quitamos la coma. De igual forma, le damos distribución no uniforme, pero con respecto a este sistema de coordenadas. Este va a ser mi nivel de referencia. Igual quiero una variación que vaya en metros. Y la ecuación, aquí, vamos a eliminar X, porque al final la única variación es en respecto al eje Z. ¿Y yo qué debo hacer aquí para que en este punto justamente donde está el sistema de coordenadas número 2, yo obtenga este valor de 13.162.6 pascales? Yo no puedo obtener ya un valor 0 porque estoy en el punto 2, estoy en este punto de aquí, recuérdenlo. Entonces, ¿yo qué debo hacer en la ecuación? Voy a decirle, ok, si bien es cierto, va a variar respecto a la altura, pero ¿qué altura? Simplemente esta altura de aquí, donde empieza el sistema de coordenadas hasta el punto 3. Pero sumado a ello, ya tengo una altura, que sería 1.22 metros. ¿Sí? Entonces en la ecuación yo debo indicarle que esa altura de 1.22 metros más la altura que pueda variar desde ese sistema de coordenadas hasta el punto 3, me la considere. Le damos OK. Listo, seleccionamos la cara en donde va a estar actuando la presión, que es en el fondo. Realizamos una vista de sección y vamos a dirigirnos justamente en este punto. Miren, 14.612 pascales. ¿Cuánto es en el punto 3? 14.864. Recuerden que la medición o el valor que nos arroja aquí, el valor absoluto, está justamente en el punto donde aparece la flecha. ¿Sí? O sea que el punto 3 está más a la izquierda. Bien, ahora sí, ya habiendo agregado todas las cargas, la presión hidrostática en las paredes, en el fondo, teniendo en cuenta la gravedad, procedemos a simularlo. Para ello yo necesito una malla, vamos a crear una malla. Voy a indicarle que sea una malla basada en curvatura de combinado. Recuerden que estos perfiles lo hicimos mediante un elemento estructural. Vamos a ver si no tiene fallas. Esperemos a que cargue la malla. Bien, ahora sí, procedemos a ejecutar el estudio.
Listo. Ahora, como verán, en el diagrama de colores vamos a configurarlo, clic derecho, editar definición. Pueden seguir usando términos pascales, ¿sí? O megapascales para no obtener muchos valores. Escala real, opciones de gráfico. Vamos a decirle que queremos unos resultados de tipo flotante. Listo. El límite elástico que tenemos es de 206.807 y el máximo esfuerzo von Mises que se ha obtenido bajo la acción de esas fuerzas, de esa presión, es de 133.85 megapascales. ¿Y dónde van a estar esos esfuerzos ubicados? Pues en el fondo. Como se darán cuenta, aquí va a estar justamente ubicado esas tensiones máximas. Bien, vamos a crear aquí una vista de sección. Si yo le doy en vista de sección aquí, no se va a generar debido a que ya me está mostrando el programa los resultados. Para poder realizar esa vista de sección, nos dirigimos a tensiones, clic derecho, y podemos indicarle aquí esta opción, cortar. Podemos seleccionar la vista que ustedes quieran, ya sea en el alzado, vista lateral, planta, dejémoslo ahí. Y vamos a desactivar esta casilla donde dice mostrar plano de sección para que no se muestre ese plano rojo que se está viendo en la pantalla. Le damos OK y miren dónde va a estar concentrado esos esfuerzos, justamente en la unión del cuerpo del recipiente con el fondo. Y estos esfuerzos pues aumentan debido a la presión hidrostática y al fondo inclinado que tiene este recipiente. Ahora procedemos a evaluar los desplazamientos de igual forma que en los esfuerzos. Vamos a indicarle que sea un resultado de tipo flotante, dejémoslo tal cual en milímetros. Y como verán, la deformación aquí en el fondo, bajo la acción de esa presión hidrostática, es de 22.974. Es muchísimo. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí al respecto? Colocarle unas cartelas que vayan desde un lado del cuerpo hacia el otro para que sirvan de soporte a este fondo. Recuerden que la plancha con la que estamos trabajando nosotros es de 1/4. El espesor es de 1/4, ¿sí? Entonces, con 1/4 de espesor en el fondo, donde vamos a obtener la deformación máxima, es de 22 milímetros. Estamos ahora en nuestro modelo para poder reducir esos 22 milímetros que arrojaron en los resultados de deformaciones. Dijimos que podríamos colocarle aquí unas cartelas de apoyo, unos soportes, para que toda la plancha se apoye sobre estas cartelas distribuidas a lo largo de este fondo inclinado. Entonces, eso es lo que haremos a continuación. Para ello, voy a utilizar un plano de referencia que sea coincidente con esta cara del cuerpo del recipiente. Aquí vamos a indicarle una altura con respecto a esa cara de 0, porque quiero que esté justamente a esa elevación. Y en ese plano de referencia que hemos creado, vamos a generar un croquis. Para ello voy a convertir entidades justamente de la circunferencia interna. Aquí vamos a señalar esta arista. Listo. Regresamos a nuestro croquis, una vista perpendicular a ello. Y vamos a realizar unos rectángulos que sobrepasen. Estas cartelas van a tener un espesor de 1/4. También vamos a trabajarlo de 1/4, 6.35 milímetros. Ahora vamos a realizar otro rectángulo que esté aquí. Bien, a este también le vamos a decir que tenga un espesor de 6.35 y vamos a indicarle que esto esté separado con respecto al otro rectángulo $350 milímetros. Procederemos a recortar el excedente y eliminar la parte de acá.
Vamos a acotar nuevamente este tramo 6.35. Estas líneas de construcción ya no son necesarias. De igual forma para acá ya no son necesarias. Vamos a generar una línea constructiva que intersecte desde el punto central a esta arista del rectángulo. Y para que quede completamente definido, le indicamos el espesor también de esta cartela. Eliminamos este punto. Vamos a hacer una línea central para poder crear la simetría de la cartela. Ahora sí, crear simetría, esta entidad con respecto a esta línea central. Le damos OK y ya tenemos esto. Podemos recortar el excedente. De igual forma acá. De igual forma por este tramo. Acá, acá, acá y acá. Vamos a extruir esas cartelas. Le indicaremos que vaya hacia el otro sentido hasta la superficie. Seleccionamos aquí el fondo inclinado, que las cartelas pues se eleven hasta esa superficie inclinada. Damos OK. Vamos a ocultar este plano y ya tendríamos unas cartelas de apoyo. Regresamos a nuestro análisis. Vamos a ejecutar nuevamente. El material no está definido. Bien, nuevamente procedemos a definir el material. Estamos trabajando, recuerden, con un acero inoxidable IC304. Aplicar, cerrar, ejecutar este estudio. Bien, en Bone Mises tenemos este resultado, un esfuerzo máximo de 4.59 megapascales, y en desplazamientos o en las deformaciones, miren cómo bajó de 22 milímetros que teníamos, 0.055 milímetros. Vamos a indicarle que nos muestre en una escala deformada y miren dónde se da la deformación máxima. Se da aquí. La inclinación del fondo justamente está de este lado, ¿no? Y va a haber más presión por acá. Esta es una de las formas para poder nosotros reducir esas presiones y a su vez reducir las deformaciones que se generan. El esfuerzo en tensiones también se redujo. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que el recipiente, bajo las cargas que hemos evaluado, tiene un comportamiento adecuado, óptimo y seguro. Así que hemos culminado este video. Recuerden poder compartir esta información, por favor. Así ustedes me están ayudando a que este canal siga creciendo, a realizar más contenido. Denle manito arriba y suscríbanse para ver más contenido acerca del mundo de la simulación, ingeniería. Les deseo un buen día. Nos estamos viendo en el próximo video.